Hola a todos, muy buenas tardes. ¿Qué tal el inicio de la nueva administración? Vamos a estar discutiendo algunos de los temas más relevantes para los mercados financieros, pero en general el cambio al modelo económico que ya arrancó y que va a continuar en los siguientes meses. Yo creo que esta es una muy buena lámina para comenzar la discusión. Es un mapa de México, obviamente, pero más que eso es un mapa de cómo pinta el modelo económico para los siguientes 3 o 4 años. Les pido que tantito ignoren los colores rojos, concéntrense primero en los colores azules. Ustedes pueden ver aquí que hay 3 tonalidades de colores. En primer lugar hay una tonalidad muy clara. Esos son los estados de México que han tenido un crecimiento bastante bajo en los últimos años. En promedio, en los últimos 5 años, los estados en el azul más clarito, que son Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en promedio estos estados han crecido abajo del 0%, es decir, llevan varios años inmersos en una recesión económica. En el otro extremo está el azul más oscuro. Ahí están, pues principalmente los estados del Bajío. Ustedes pueden ver ahí desde Puebla, el Estado de México, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, que son los estados que en los últimos años han crecido por arriba del 3%. Es decir, no solamente crecen bien, a una tasa bastante sólida, sino que son los estados que además están empujando el crecimiento de México, que en promedio ha sido por ahí del 2%. Y el resto de los estados pues están ahí en un colorcito azul intermedio, que son aquellos que crecen entre el 0 y 3%, es decir, más o menos cercano al promedio nacional. A mí me gusta mucho este mapa porque yo creo que resume el punto de vista económico de las antiguas administraciones y de las nuevas. Cuando el modelo de centro y de derecha de México ve este mapa, creo yo que lo que ven es un México donde hay unos estados que están creciendo a una velocidad muy fuerte, donde se está generando empleo, donde se está generando ingreso, y a través principalmente de un enfoque de exportaciones manufactureras han logrado detonar la inversión, han logrado incorporarse a las cadenas de valor globales y han logrado convertirse en un centro de producción que jala al resto del país. Pero este mismo mapa, cuando lo ve un gobierno de izquierda, como el que tenemos ahora, es un mapa que lo ven con unos ojos un poco distintos. Es un mapa donde se ven regiones del país que, a pesar de tener un crecimiento global en otros lugares, si no se logra detonar el crecimiento, no se logra detonar el ingreso y el empleo, pues no sirve de nada tener crecimiento en otros lugares. Ayer, por cierto, les mandamos un estudio que elaboramos de pobreza. Si no les ha llegado, ahorita al final voy a poner mi correo, con mucho gusto se los envío, donde hacemos una comparación de cómo se ve la pobreza en México en los diferentes estados y a nivel nacional. Y se ven varias cosas interesantes. Si uno ordena los hogares, no las personas, los hogares de los diferentes estados de México, desde el más rico hasta el más pobre, donde rico me refiero al que más ingresos recibe el hogar y el hogar donde menos se reciben, el 20% superior de ingresos del estado más rico gana 91,000 pesos al mes el hogar. Ese estado se llama Nuevo León. 91,000 pesos, gana el 20% superior de los hogares en promedio. Estos son datos del 2016, que fue la última vez que se levantó la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares. Si uno en Nuevo León se fija en el siguiente 20% de hogares, estos ganan en promedio 22,000 pesos, de 91,000 a 22,000. Luego el 20% de en medio, en Nuevo León, gana 15,000. El siguiente 20% gana 11,000. Y el 20% más pobre de los hogares de este estado gana 6,000. No las personas, los hogares. Hay hogares de 1, de 2, de 3, de 4 personas. En promedio ese 20% más pobre gana 6,000. Se pueden dar cuenta que hay mucha desigualdad, pero esto es en Nuevo León. Cuando uno se concentra en los estados más pobres de México, que se pueden imaginar es Chiapas, en Chiapas el 20% superior de los hogares gana 20,000. Es decir, el 20% superior de Chiapas no le alcanzaría para estar en Nuevo León en el 20% superior,
ni en el siguiente 20% sería de los del medio los más ricos de esos estados. Y por eso este tipo de desigualdad y este tipo de pobreza es el que la nueva administración está intentando desarrollar. El plan económico que tiene la nueva administración es una que tiene un enfoque muy claro en el sur de nuestro país, un enfoque que va a dejar que el Bajío siga creciendo, no se van a entrometer, donde en la frontera norte van a buscar tener algún tipo de incentivos fiscales, que ya lo estamos viendo, el ISR y el IVA está bajando, seguramente va a haber un apoyo para poder exportarle más hacia Estados Unidos principalmente, pero que en el sur, donde no ha habido desarrollo económico, se van a enfocar en dos sectores. El primer sector, que es el obvio, el sur y el sureste de México tienen turismo. Es un lugar bellísimo, es un lugar que puede atraer muchísimas divisas de otros lugares, y el Tren Maya, este tren que va a ir de Cancún a Palenque, pues es uno de los ejemplos más claros de las ideas de infraestructura que tienen. El segundo sector es un sector que tal vez nos habíamos olvidado de él después de muchas décadas, pero es el sector petrolero. Lo que tienen en común Veracruz, Tabasco y Campeche, y de cierta manera también Chiapas, es que son estados que son los más pobres del país, que son los que tienen el mayor problema en Estado de Derecho, pero también son los estados que tienen petróleo, ¿no? Las ironías de las economías. ¿Qué sucede? Pues que el enfoque en este momento es regresar a Pemex, a hacer una agencia paraestatal, pero una agencia con un enfoque un poco más de desarrollo que de productividad. Y no es coincidencia que la refinería de Dos Bocas en Tabasco es una refinería que se va a poner en el estado que tiene la peor tasa de crecimiento de nuestro país. Tabasco, para que tengan una idea, en promedio crece al menos 8%. Es decir, el 8% de la economía de Tabasco cada año desaparece, y es ahí donde se va a poner la primera de las refinerías. Ahora, ¿va a costar más o no? Pues no sé. Pero de inicio, el paquete económico de 2019 es un paquete que no representó un incremento al gasto. Lo que sí representó fue un cambio en las diferentes dependencias en cómo van a gastar. Vean, por ejemplo, del lado izquierdo de esta gráfica, ustedes pueden ver las dependencias que más incrementos vieron en su presupuesto, y del otro lado las que más perdieron en este mismo presupuesto. ¿Qué se ve ahí? Que la dependencia que más incrementos va a tener es la Secretaría de Energía. Casi 1000% de incremento en este 2019 comparado con lo que se les aprobó para el 2018. Las siguientes dos instancias pues son las dos secretarías que van a tener recursos para poder apoyar a la clase más desprotegida de nuestro país, que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, también un incremento de casi 1000%, un incremento que se va a utilizar para repartir gasto social, para repartir apoyos a adultos mayores, a estudiantes, en fin, a varias clases de desprotegidos. La Secretaría del Bienestar, que antes era la Secretaría de Desarrollo Social, pues también va a tener incrementos, tal vez no tan grandes, pero es la tercera que más incrementos va a tener en esta ocasión. Y del otro lado, ¿cuáles son las dependencias que más perdieron recursos respecto al año pasado? Pues aquellas dependencias cuya función era detonar el sector energético a través del sector privado, es decir, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. No porque el sector petrolero no lo quieran seguir desarrollando, por supuesto que sí, es lo más importante para que el modelo económico que están proponiendo funcione. Lo que pasa es que lo va a tomar Pemex en vez del sector privado en gran medida. Uno puede ver en la gráfica del medio cómo se ve la deuda del gobierno federal como proporción del Producto Interno Bruto. Y bueno, normalmente a las calificadoras les gusta que la deuda de un país como el nuestro no exceda por ahí de un 50% del Producto Interno Bruto esta deuda. Está en 45% planteado en el paquete económico, es decir, tiene un poco, no mucho, pero sí tiene un poco de margen para que pueda endeudarse un poco más el gobierno federal en caso de ser necesario. ¿Y por qué están tan nerviosas las calificadoras entonces, no? O sea, todo esto que les estoy diciendo parece muy razonable, ¿no? Queremos un enfoque de desarrollo económico en el sur, queremos ayudar a la clase más desprotegida. Si hay petróleo justo en esos estados, pues debería ser bastante sencillo que el modelo económico funcionara. Y no se dio así, las calificadoras han estado bastante nerviosas. Del lado derecho, tal vez no alcanzan a ver lo que dice ahí, pero se los leo. Hay tres calificadoras importantes en el mundo: Standard & Poor's, Moody's y Fitch.
Y estas tres calificadoras lo que hacen es que califican la probabilidad que tienen los gobiernos o empresas de poder hacer frente a sus obligaciones. Ustedes pueden ver que para las tres calificadoras hay países como Estados Unidos que tienen un grado de calificación alto. Las siguientes tres calificaciones son las de grado medio superior. México está un poquito más abajo que esas. Somos un país que las calificadoras le llaman de grado medio bajo de seguridad. Y México estaba dentro de este umbral en los niveles más altos. El nerviosismo está en que las calificadoras le pusieron una perspectiva negativa a la calificación soberana, no la movieron, seguimos teniendo los niveles más altos dentro del grado medio bajo, pero la calificación de Pemex es la que movieron hacia abajo. Pemex tiene ante Fitch una calificación de triple B- y ante Moody's una calificación que se llama Baa3. Significa que estamos en el umbral de un país que tiene una empresa paraestatal con grado de inversión. Si Pemex llegara a perder ese grado de inversión, ¿qué sucedería? No mucho, porque Pemex tiene el respaldo implícito del gobierno federal. Esa calificación es una calificación que le dan a Pemex si no tuviera el respaldo del gobierno federal, pero sí lo tiene. No va a ser nunca una suspensión de pagos Pemex, el gobierno federal es quien lo está respaldando. Pero si el gobierno federal no lograra hacer frente a la deuda de Pemex, entonces ahí es donde México podría tener problemas y serios. ¿Qué posibilidades hay de que tenga problemas serios México? Ahorita les voy a enseñar, pero no tantos. Nos pueden bajar la calificación una vez y seguiríamos siendo un país con grado de inversión. Nos la pueden bajar una segunda vez y de todos modos seríamos un país con grado de inversión. Los fondos de inversión extranjeros podrían seguir comprando instrumentos mexicanos. Sería solamente que perdiéramos 3 grados de inversión, 3 calificaciones para que perdiéramos el grado de inversión. Es decir, México está bastante lejos. El nerviosismo que tienen es el siguiente. Ustedes pueden ver en la gráfica del lado derecho que México en el año 2002 era el cuarto productor más importante de crudo en el mundo. Pero conforme Pemex no ha podido invertir, a pesar de que el precio del petróleo ha tocado niveles bastante por arriba de $100 cada barril, nos hemos convertido en un país que no ha tenido la capacidad de invertir del capital que requiere una empresa como Pemex, y poco a poquito México ha estado perdiendo terreno. En el 2017, todavía no están los datos finales de 2018, pero vamos a estar por ahí. En el 2017 ya México era el 12º productor de crudo más importante. Del lado izquierdo, ustedes pueden ver en estas gráficas cuántos barriles diarios producía nuestro país. Todavía por ahí del 2003 producíamos 3.400.000 barriles de petróleo diarios. Pero de nuevo, conforme Pemex no tuvo la capacidad de invertir y con eso lograr explorar, extraer, distribuir e incluso refinar, pues poco a poquito la capacidad que ha tenido México como país petrolero ha estado cediendo. El año pasado cerramos ya nada más con poquito abajo de 2 millones de barriles, casi a la mitad de lo que era una década atrás. México no solamente ha estado produciendo menos petróleo, sino que además no hemos tenido la capacidad de refinar. De hecho, somos ahora el tercer país del mundo que más gasolina importa. ¿Qué sucede con Pemex? Pemex requiere, sin lugar a dudas, pues una inyección de capital. Una inyección que requiere que el gobierno federal y seguramente el sector privado, entre todos trabajemos para que sea una empresa otra vez productiva. La administración, creo yo, que a pesar de tener pues muy buenos intereses, ¿no? para lograr desarrollar el sur, pues le ha costado un poco de trabajo la comunicación. Si ustedes recuerdan, pues uno de los ejemplos más claros fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Fue un proyecto donde se propone hacer un aeropuerto de primer mundo, se emiten bonos en mercados internacionales, se lanza incluso una fibra, pero una de las primeras acciones que toma el presidente fue el de hacer una consulta nacional, que lo que ocasiona es pues una creencia de que la mejor estrategia a seguir es la de cancelar el aeropuerto. No tiene nada de malo cancelar un proyecto, ha habido muchísimos proyectos que se cancelan,
Pero como cualquier otro proyecto, requiere de tener mucho cuidado en la cancelación, de hacer que los contratos se cumplan a la perfección. Los mercados, en su momento, sobre todo a finales del año pasado, pues no estaban muy seguros de qué implicaba esta cancelación. No estaban seguros si iban a recuperar todo el dinero que habían invertido en estos bonos. Y para ponerles en contexto qué tan presionados estuvieron los mercados, la tasa del bono de 10 años en México, que en mi opinión es la mejor manera de medir el riesgo sobre nuestro país, llegó a 9.2. 9.2 es una tasa incluso más alta, es decir, está más castigado el gobierno federal, más alta de lo que vio México en el 2008. En medio de una de las peores crisis financieras, ahí llegó el bono de 10 años. Pero fue una lección que, aunque fue muy dura, el gobierno federal pues tuvo que ponerse las pilas rápidamente, aprender cómo se le comunica a los mercados este tipo de decisiones, y la tasa ha comenzado a bajar y a bajar y a bajar y a bajar, y ya está otra vez por debajo del 8%. Es más, está casi tan baja como es el SET. Es decir, para el gobierno federal le cuesta ahora lo mismo emitir deuda de corto plazo que emitir a una de largo plazo, porque han logrado convencer a los mercados de que es más seguro México en este entorno. Hoy, por cierto, se acaba de anunciar una permuta donde el gobierno federal, aprovechando esta confianza que le está dando a los mercados, va a recomprar deuda de corto plazo para emitirla de largo plazo. Insisto, no ha sido fácil el camino, ¿no? Ustedes saben que ha habido muchos problemas de comunicación al inicio, pero que han estado aprendiendo poco a poco y otra vez estamos en niveles de riesgo razonables. Me voy a saltar esta parte del Tratado de Libre Comercio, pero pues al final hay alguna pregunta, regresamos a esto. Entonces, en este entorno, ¿qué es lo que sigue para las variables económicas mexicanas? Ahorita voy a hablar del mundo, yo creo que va a ser muy importante, pero quiero cerrar primero el capítulo mexicano. Número 1, las finanzas públicas están en una situación bastante estrechas, pero están más razonables, sobre todo por el incremento de los precios de la gasolina que vimos durante el 2017. Fue muy doloroso, la inflación llegó casi al 7%, el Banco Central tuvo que hacer lo que tuvo que hacer para lograr controlar la inflación, pero de ese casi 7% que vimos de inflación para el cierre de hace 2 años, la inflación está cediendo, está cayendo rápidamente, y este año, 2019, vamos a cerrar ya con una inflación muy, muy pegadita al 4%. Eso es una buena señal y una mala señal como inversionistas. La buena señal es que cuando la inflación es más baja, el Banco Central puede comenzar a bajar tasas, ya no tiene que combatir la inflación con tanta fuerza, pero desde el punto de vista de inversionistas, esta tasa que nos ha regalado el Banco Central en 8.25%, la tasa más segura que hay en este mercado, va a comenzar a bajar. Ahorita vamos a hablar de algunos temas globales interesantes, pero de una vez les adelanto la moraleja. Estas tasas al 8.25 son muy inusuales, no siempre van a estar ahí, y mientras más seguro esté el mercado mexicano, mientras más controlada esté la inflación, las tasas van a comenzar a ceder, y una de las recomendaciones grandes que les vamos a dar a ustedes como inversionistas es aprovechar este entorno y comprar instrumentos más seguros de tasas que están pagando unas tasas, unos rendimientos muy, muy atractivos. Entonces, la inflación está controlada, va a estar cayendo al 4%, a veces se nos olvida, pero para México una tasa de inflación del 4%, un poquito por abajo, es espectacular. Pocos países emergentes como nosotros tienen inflaciones así de controladas. El crecimiento, ¿cómo va a estar en los siguientes años? México ha crecido por ahí del 2 al 2,5% prácticamente en los últimos 6, 7 años. Pero cuando uno ve qué explica el crecimiento de México, vean esta gráfica, a mí me gusta mucho. Las barritas de colores es la parte de cada uno de los componentes del Producto Interno Bruto, cuánto están aportando al crecimiento de nuestro país. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que la inversión, que es las barritas verdes, pues ha desaparecido. No hay inversión en nuestro país. Bueno, sí hay inversión, pero no es inversión que está causando suficiente crecimiento. No es por culpa del cambio de gobierno, es principalmente por el nerviosismo que hubo de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Ya estamos a punto de que se firme. Si no hubiera sido por el cierre del gobierno en Estados Unidos, a estas alturas ya deberíamos haber tenido el tratado completamente firmado. Se va a retrasar, probablemente lo tengamos listo por ahí de julio o agosto de este año, y a partir de enero del 2020 ya debe entrar en vigor el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la inversión va a regresar. El gasto de gobierno es las barritas moradas que ustedes pueden ver ahí. Son unas barritas que son muy chiquitas, no porque el gobierno no gaste,
sino porque el gasto del gobierno no ha estado causando suficiente crecimiento en la economía mexicana. No es muy productivo. Hay mucha corrupción, hay muchas ineficiencias y es, creo yo, bueno que a pesar de que el gasto del gobierno no exista, la economía mexicana no se está desacelerando. Lo malo es que aunque el gobierno abra la llave y comience a gastar un poco más, no va a ser la principal fuente de crecimiento en nuestro país, como es en el caso de un país desarrollado. ¿Qué explica casi todo el crecimiento de nuestro país? Una sola cosa, que es el consumo. No hay nada en México que sea más sencillo de detonar que el consumo. ¿Y cómo lo hacemos para que la gente tenga ingreso y pueda gastar más? Pues no hay una fórmula mágica, se requiere trabajar en varios aspectos. Las remesas ayudan mucho, así que queremos desearle a Estados Unidos buena suerte, porque eso siempre le va a ayudar a que las regiones de México, sobre todo del occidente, puedan tener un poco más de gasto. Pero no podemos depender solamente de remesas. Dependemos de que el trabajo formal principalmente se detone. Un trabajador que se pasa del sector informal al sector formal en nuestro país gana 16% más y además con seguridad social que le permite enfrentarse mejor a los golpes macroeconómicos. Y finalmente necesitamos seguir educando, seguir invirtiendo en la población para que los ingresos no solamente aumenten, sino que sea menos vulnerable ese porcentaje de la sociedad a los embates macroeconómicos. Pero si no es el consumo, en este momento no hay otra fuente de crecimiento de nuestro país. Dependemos completamente de los servicios, dependemos completamente de la clase principalmente media para que México pueda seguir creciendo. Alrededor de eso hay que buscar otras fuentes de crecimiento, como es la inversión sobre todo. Ahora, ¿qué esperamos en resumen para México este año? Creo yo, ustedes vieron que la inflación está cediendo, creo que Banco de México va a comenzar a tener más y más margen para pensar en reducir la tasa de interés. Ahorita está en 8.25%, creo yo que van a poder bajar al menos una vez este año, posiblemente dos. La bolsa mexicana, nuestro escenario central, debería estar cerrando por ahí de 47,000 puntos, es decir, le quedan casi 4,000 puntos todavía de incremento, 3,000 y cachito. El dólar, ese es súper difícil de pronosticar. Solamente el 20% de los pesos se operan en nuestro país. Se operan más pesos en Nueva York, se operan más pesos en Londres y solamente en tercer lugar se operan pesos en nuestro propio país. El peso es, por excelencia, la moneda de cobertura para riesgos de economías emergentes. Pero si ese 20% que se opera en México dejáramos que fuera valuado por los fundamentales macroeconómicos de nuestro país de crecimiento y de inflación, debería cerrar el año en 2040. Pero en épocas difíciles para economías emergentes el peso se deprecia y en épocas sólidas el peso se aprecia. Ustedes tal vez vieron que no hace mucho, apenas la semana pasada, otra vez estaba el tipo de cambio en 18 y cachos, en 18 saltos. Es un instrumento de inversión que es importante cubrir, pero que en ocasiones también te puede dar buenos rendimientos. La economía mexicana pensamos que va a crecer por ahí del 1.7%, depende en gran medida de qué tan rápido puedan ejecutar el gasto social, de qué tan rápido puedan recapitalizar a Pemex y de qué tan pronto vayamos a tener un nuevo tratado de libre comercio en vigor. Y finalmente la inflación, que está cayendo, esa inflación de arriba del 6% ya se quedó lejos, poco a poco está cediendo y seguramente este año vamos a cerrar tantito arriba del 4%. Bueno, ya hablamos de México y me quité esto de encima. ¿Solamente hay que invertir en México o podemos pensar en otro tipo de activos? Vean este mapa. México es un país que obviamente es el más importante para todos nosotros, vivimos aquí, pero que en la economía global México representa el 1% de la economía del mundo. Es un país bastante pequeño, representa el 1% de la población y la bolsa mexicana representa el 0.5% de los activos globales. Yo creo que es importante también para ustedes que volteen a ver otro tipo de activos financieros a comprar. Hoy en particular vamos a destacar algunos fondos globales, el fondo Robotic, el fondo ETFs de GlobalX, en fin, vamos a hablar de otro tipo de instrumentos. ¿Dónde está el fuerte de la economía y por lo tanto dónde está gran parte de la composición de las bolsas globales? Pues en primer lugar Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón, India. Si ustedes suman los porcentajes de Producto Interno Bruto, casi el 60% de la economía global está en estos 5 países, le llamo a la Unión Europea país para esta gráfica, y el 75% de las bolsas están en estos cinco países.
Y esto es muy importante porque si ustedes están pensando en los riesgos que podría haber en nuestro país, que son mucho menos ahora que hace un año que nos vimos por acá, se van a dar cuenta que el resto del mundo está todavía creciendo a velocidades muy fuertes. Todo el mundo está muy preocupado porque los pronósticos de crecimiento del Fondo Monetario Internacional, los de 2019, que son el rombito azul, están a la izquierda de los del 2018, es decir, que son tasas de crecimiento un poquito más bajas. Pero incluso los países más castigados, Japón, que es un país que no ha crecido mucho, va a crecer casi al 1%. El Reino Unido, que está en medio de un divorcio muy doloroso con la Unión Europea, e incluso ellos en medio de un Brexit van a acabar creciendo lo mismo que nosotros este año. Y no se diga de los países hasta arriba, Estados Unidos creciendo ahorita casi al 3%. Se espera que crezca por ahí del 2,5% a finales de este año. China creciendo arriba del 6%. Todo el mundo muy preocupado porque China va a crecer menos, pero es el 6%, es 4 veces lo que vamos a estar creciendo nosotros. India, otro país que a veces lo tenemos un poco olvidado en nuestros portafolios, que va a crecer casi al 7,5%. Sí estamos viendo un ciclo donde las tasas de crecimiento van a ser menores, pero que siguen siendo espectaculares. Prácticamente ningún país del mundo, con algunas excepciones como Venezuela, el resto va a estar creciendo a unas tasas bastante interesantes. Las tasas de referencia, sobre todo en Estados Unidos, se habían estado incrementando en los últimos años porque la economía de ese país pues, había estado finalmente llegando a un buen punto. La semana pasada hubo reunión de política monetaria en Estados Unidos y lo que nos avisaron es ya no va a haber incrementos hacia adelante. Ellos dejaron abierta la puerta a un incremento el próximo año, es decir, no va a haber incrementos, y seguramente la siguiente vez que veamos un cambio en la Reserva Federal va a ser para reducir las tasas de referencia. Es decir, ya están haciendo lo posible para estimular a la economía de ese país. Y en Europa las tasas están al 0%, no es broma, 0%, y en Japón están al menos 0,1%. Todavía hay mucha liquidez en el mundo. Todavía los bancos centrales están haciendo un esfuerzo importante por detonar el crecimiento de sus países. No todo es color de rosa, porque hay riesgos muy importantes. Yo creo que hay un par que vamos a destacar. El primero es que Trump está haciendo berrinches como lo ha hecho desde que tomó posesión. Y el berrinche más grande que está haciendo y que no ha acabado es que no quiere ceder o no quiere dejar la posibilidad de que su país siga produciendo las cosas que en su mente los chinos han estado acaparando. Entonces, a inicios del año pasado, Trump le puso aranceles de $3,000 millones a los productos chinos que van a Estados Unidos. Según él, en los productos que más le iba a doler a los productores chinos, que es en acero y en electrodomésticos. China, un par de meses después, en marzo del 2018, le dice, yo te voy a poner aranceles, los que tú me pongas te los voy a poner en la misma magnitud. Y le pusieron aranceles también casi de $3,000 millones a cosas que le iban a pegar a los votantes de Donald Trump, que eran acero y alimentos principalmente. Trump, con toda la madurez del mundo, un par de meses después, le dice, no me voy a dejar, entonces yo te voy a poner aranceles de $50,000 millones a prácticamente todos los electrónicos. Para septiembre, Xi Jinping dice, yo también te voy a poner de $50,000 millones. Empezamos en 3, llevamos en 50. Una semana después, todavía en septiembre del año pasado, le dice Trump, me vas a poner 50, yo te pongo $200,000 millones. Para fines prácticos, todo el comercio internacional que hay entre Estados Unidos y China tiene aranceles. Pero ¿saben quién pierde cuando los chinos y los americanos se ponen impuestos a la producción? Todos, nosotros. Todos los productores del Bajío, que ya ven el mapita, somos los que están ocasionando el crecimiento de nuestro país, hace que se encarezca la producción, porque un automóvil que viene de Estados Unidos a México, se le pone una parte, se regresa, se va a Canadá. En cada etapa ahora hay impuestos por estas guerras comerciales, pero bastante infantiles, que están poniendo estos dos países. Supuestamente a finales de este mes, o sea, ya esta semana, era el final de la tregua para poder lograr un acuerdo. Lograron extenderlo un par de semanas más. Hay algunos productos que en este momento se están comercializando sin aranceles, pero si las dos economías más grandes no logran resolver este problema, las cadenas de valor global, incluyendo los productores y los exportadores mexicanos, pues vamos a seguir teniendo tasas de crecimiento que se van a estar deteriorando. Este es uno de los temas más importantes que nosotros vamos a estar monitoreando en este 2019. El segundo tema, creo yo, que es incluso el más importante este año, es
cómo está avanzando el ciclo político en Europa. Si ustedes recuerdan, los británicos en el 2016 fueron a las urnas y votaron por dispararse en el pie. Lo que ellos dijeron fue que querían salirse de la Unión Europea y romper relaciones con sus vecinos. Aquellos británicos que abogaban por la creación de las Naciones Unidas, esta Liga de Naciones, que querían ser los líderes del comercio global, el imperio donde nunca se ponía el sol, esos mismos británicos dijeron que no querían saber nada de los europeos. Y el 29 de marzo, es decir, ya, esta semana, era la fecha límite para que los británicos se salieran completamente de la Unión Europea y si no llegaban a un acuerdo, decían ellos, pues que no hay acuerdo. Simplemente vemos después cómo le damos visa a los europeos que estén en el Reino Unido, vemos qué hacemos con los ingleses que estén viviendo en España y el comercio internacional, pues como no va a haber un tratado de libre comercio, ya veremos la Organización Mundial de Comercio qué tipo de aranceles nos impone. Como buenos políticos, al final dijeron va a ser muy costoso si hacemos esto, mejor vamos a pedirle permiso a los europeos de que nos aguanten un poquito más y la nueva fecha de salida es el 22 de mayo. A ver si es cierto que el 22 de mayo se sale. Pero el 22 de mayo no es una fecha aleatoria. Se negoció exactamente ese día porque el 23 de mayo hay elecciones en Europa para escoger al nuevo Parlamento. Es un Parlamento donde me parece que hay bastante incertidumbre. Ustedes pueden ver en este mapa para diferentes países el porcentaje de diputados que tienen en Europa, cuántos de ellos vienen de partidos populistas. A lo mejor le puse populista y ahora me arrepiento un poco porque creo que la palabra correcta es antisistema. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, Dinamarca. El 23% de los diputados daneses en el Parlamento Europeo, 23%, vienen de un partido antisistema. Y no ha habido elecciones en un buen rato. Algunos, como los británicos, dicen seguramente todo este cambio tecnológico que ocasionó un descontento social muy grande, ya está mejor la situación. Para el 23 de mayo seguramente va a reducirse el porcentaje de diputados europeos que vienen de un partido antisistema. Hay otros que dicen, no, al revés, todavía no ha habido elecciones y vean cómo para algunos países, como Dinamarca, por ejemplo, ya casi 1 de cada 4 diputados son de partidos antisistema. Puede ser que las elecciones del 23 de mayo lo que hagan es más difícil, más complicada esta negociación y que estén dispuestos a que los británicos se salgan sin ningún problema. No sé qué va a pasar. Algo que yo he aprendido en los últimos 2 años es que las encuestas se equivocan mucho, el de Brexit y el de Trump y el de muchos otros. Es bastante complicado en este momento hacer un pronóstico de cómo va a quedar el Parlamento Europeo. Pero seguramente, no sé si para bien o para mal, va a ser un episodio por ahí de finales de mayo donde va a haber mucha volatilidad, buenas oportunidades de comprar cosas en los mercados financieros, creo yo, pero que no deja de ser un riesgo importante para el crecimiento. Y finalmente, este año también va a haber una elección para escoger al nuevo presidente de la Unión Europea. Esa va a ser el 31 de octubre. Ese mismo día termina también el mandato del gobernador del Banco Central Europeo y Mario Draghi concluirá y seguramente llegará un gobernador que los alemanes prefieran con un punto de vista un poco más de finanzas públicas sanas. El mundo ha tenido muchísimos ajustes. En este entorno de incertidumbre por las guerras comerciales, de incertidumbre por el camino de política monetaria y de incertidumbre por el cambio al modelo económico también en Europa, ha ocasionado ajustes bien grandes en los mercados. Tal vez ustedes recuerden, en diciembre, cuando comienza el nerviosismo de qué va a pasar con las guerras comerciales, vimos ajustes muy importantes en Estados Unidos, en Europa, en China e incluso en México. Pero rápidamente, la mayoría de los mercados globales regresaron a los niveles que habían estado teniendo de crecimiento bastante sano. La bolsa mexicana se quedó por ahí un poquito estancada todavía por algunos riesgos internos, pero me parece que son riesgos que están ahí y que no van a estar por ahí siempre. En el momento en el cual se anuncia una buena capitalización y un buen plan de negocios para Pemex, en el momento en el cual sepamos cómo se va a implementar el gasto social y con ello detonar un poco mejor de bienestar en el sur del país, yo creo que la bolsa mexicana es de los mercados que están más rezagados en este momento. Si de todos modos ustedes quisieran considerar invertir en mercados globales, tenemos una oferta bastante interesante de fondos para hacerlo. En general, en bolsas globales tenemos el ACTI 500, que replica al S&P 500, la bolsa de Estados Unidos, el ACTI US, que busca
invertir en las empresas americanas que más nos gusta, y el global, que simplemente busca invertir donde sea que haya oportunidades de encontrar rendimientos atractivos. El fondo Robotic es un fondo que ahorita les va a hablar Alonso Madero unos minutos más. Es un fondo que lo que hace es que invierte en las mejores empresas tecnológicas del mundo. El fondo Everest lo que hace es, a través de los mejores algoritmos de inversión, buscar oportunidades donde sea que estén en el mundo. Pero hay oportunidades de invertir en mercados globales no solamente en bolsas, sino también en deuda e incluso en alternativos. GlobalX es un proveedor de ETFs, que es uno de estos socios estratégicos, que también al rato van a tener una presentación. ¿Qué les sugiero yo en este momento? Estos son un par de portafolios sugerencia. Ninguno de ustedes es igual, cada uno de ustedes tiene su propio perfil de riesgo, su propio horizonte de inversión. Pero el punto más importante a destacar es, si ustedes tienen un perfil conservador o ustedes tienen un perfil agresivo, de todos modos, la deuda en México, es decir, las tasas, los bonos corporativos mexicanos son, sin lugar a dudas, la clase de activo que más nos gusta en este momento. Yo les sugiero, incluso para un perfil agresivo, voltear a ver a nuestros fondos de deuda. Oye, pero ¿qué pasa si una empresa me preocupa, no sea que vaya a entrar en un riesgo? Nosotros hacemos eso para ustedes. Nosotros estamos buscando en todo momento en nuestros fondos tener siempre los mejores nombres. Y además, pues somos uno de los bancos, el banco de inversión más grande de México, que constantemente le estamos trayendo papeles de empresas mexicanas. Creo yo que sí sería deseable, incluso en el perfil conservador, tener un pedacito en el mercado de cobertura, es decir, algunos instrumentos de dólares, pero en el perfil agresivo me parece que hay incluso margen de comprar instrumentos un poco más diversificados. Creo yo que sí hay que comprar bolsa local. Por cierto, si las tasas van a comenzar a bajar, las fibras, pues va a ser uno de los sectores más beneficiados en ese entorno. La bolsa extranjera, no solamente la de Estados Unidos, sino muchas otras bolsas globales, creo que también es una buena oportunidad para tenerla. Y recuerden que si ustedes compran instrumentos de bolsas globales, no solamente tienen la inversión en la bolsa como tal, sino al ser instrumentos dolarizados, también tienen una cobertura cambiar implícita en esos dos instrumentos. Y yo con esto voy a terminar la presentación, igual y lo dejo aquí, pero pues si todavía tienen interés en algunas preguntas y respuestas, estaría encantado de tomarlas. Muchas gracias por su atención. Vamos a, en vez de pasar el micrófono, ahorita les vamos a poner un número de teléfono aquí en la pantalla. Les pedimos por favor que manden un WhatsApp con su pregunta y aquí está. Y Julio lo que va a hacer es, por resumir algunas de estas preguntas, no solamente en esta plática, sino en el resto del día Actinver. Bueno, además, todas las preguntas se van a responder. Si hay alguna que no se respondiera, nosotros tenemos ya el teléfono, su número telefónico y se las vamos a mandar. Aquí hay una pregunta que dice, Enrique, ¿cómo ves el crecimiento de la economía? ¿Podrías ahondar un poco más cómo ves el crecimiento de México este año? Nos habías comentado el porcentaje que se va a crecer, pero ¿cómo ves hacia adelante? ¿Cómo ves, aquí dice el 2019, pero también un poco adentrarnos desde tu punto de vista hacia el 2020? Bueno, México es un país que le ha costado mucho trabajo detonar un crecimiento sostenido. A veces crecemos más como si fuéramos una economía desarrollada que una economía emergente. El año pasado publicamos un estudio, poquito después de las elecciones, porque queríamos saber si la economía mexicana no tuviera ningún problema, no hubiera ningún choque global, no hubiera guerras comerciales, no hubiera nerviosismo en los mercados, simplemente dejábamos que la economía siguiera su curso, ¿cuánto crecería México? Y nos dio un número que me sorprendió de lo optimista que era. México hubiera crecido en este 2019 2.7% si no hubiera tenido ningún problema externo. Pero no vamos a crecer 2.7%. De hecho, mis colegas de otros bancos de inversión
algunos piensan tan negativo como 1% de crecimiento este año. La razón principal por la cual no vamos a crecer al 2.7, sin lugar a dudas, es por la falta de negociación de un tratado de libre comercio. No hay ningún incentivo para que una empresa, principalmente americana, venga a México, invierte en una fábrica, si no está seguro de que va a poder seguir exportando al resto del mundo libre de aranceles. Dependemos de que ese tratado se cumpla. De 2.7, el tratado de libre comercio o la falta de él nos va a bajar el crecimiento como al 2%. Pero todo lo que esté abajo del 2%, ese sí, es por factores internos, porque no hemos logrado transformar a la economía mexicana en una economía que esté altamente desarrollada. Pero les recuerdo, ese 2% o 1% o 3% que vayamos a estar creciendo en los siguientes años esconde varias realidades en uno. Esconde a un México del sur, o México principalmente de los países, de los estados petroleros, que están creciendo a tasas del 0 al 1%, mientras que del otro lado tenemos a un México donde está Nuevo León, sin lugar a dudas, pero gran parte del Bajío y de este canal de exportación a Estados Unidos que está creciendo a tasas del 3%. Sí, aquí hay otra que tiene que ver con un poco de lo mismo, pero está relacionada con qué pasa si hay una recesión en los Estados Unidos, ya sea, se habla mucho que puede ser en el 2020, se habla mucho que pudiera ser un poco antes. ¿Cómo ves a México y su capacidad de crecer si hay una recesión, una desaceleración americana? Sí, es una pregunta muy complicada. Bueno, digamos, a ver, los economistas nos hemos puesto de acuerdo. No sabemos por qué hay ciclos económicos, pero sabemos que existen. Hay épocas buenas, hay épocas malas. Y las épocas buenas en Estados Unidos son ahorita. El año pasado acabó creciendo la economía americana casi al 3%. Para ser Estados Unidos es una tasa de crecimiento espectacular. Pero hay épocas buenas como esa y poco a poquito el crecimiento de Estados Unidos va a comenzar a desacelerarse. ¿Puede entrar a Estados Unidos una recesión en los siguientes 2 o 3 años? Sí, sí puede hacer, ¿no? Así funciona el mundo y a veces que el crecimiento va a ser bajo. ¿Qué pasa cuando Estados Unidos entra en una desaceleración o incluso en una recesión, o sea, tasas de crecimiento negativas? Lo primero que sucede es que las bolsas caen, se deterioran. La bolsa americana se cae, no hay buenas expectativas de crecimiento y dada la integración comercial que tenemos con Estados Unidos, seguramente la bolsa mexicana también se caería. ¿Qué más sucedería? El peso mexicano seguramente se depreciaría. Habría menos demanda por pesos mexicanos y habría una demanda local por irse a activos seguros. ¿Qué le pasaría a las tasas de referencia en México? Bueno, en primer lugar, Estados Unidos tendría que comenzar a bajar las tasas para ayudar a su economía y en México, a pesar de que parezca bastante contraintuitivo, puede ser que las tasas también bajen. Lo importante es que la diferencia entre la tasa de Estados Unidos y la tasa de México debería mantenerse constante o incluso un poco más abierto. Si comenzamos a ver señales de una recesión en Estados Unidos, ¿qué es lo que habría que hacer con ustedes como inversionistas? Uno, cargarse más a instrumentos de deuda y comprar un poco más de dólares. Que en esta época, con las tasas en esos niveles, resulta ser básicamente la misma receta que aunque la economía de Estados Unidos acelerara. De todos modos, las tasas en México, a los niveles de 8.25, donde estamos ahorita, sigue siendo una asset class bastante interesante, ¿no? Entonces, en ambos casos, una expectativa buena o una expectativa mala para Estados Unidos, de todos modos en nuestro país, yo creo que hay que aprovechar este entorno de tasas elevadas. Sí, aquí hay algunas preguntas que tienen que ver con la economía formal y la economía informal. Y en general lo que nos están preguntando es ¿por qué mejora alguien o por qué va a ganar más dinero alguien que se pase de la economía informal a la formal y qué beneficios tiene? Hay varios estudios mexicanos. México es un país bastante inusual porque el IMSS tiene muchas ventajas. Tiene guarderías, en fin, tiene muchos mecanismos que hacen que para un trabajador de nuestro país no se quede completamente desprotegido. Pero también tiene una desventaja, y es que el IMSS es bien caro. Le cuesta mucho a las personas y le cuesta mucho a las empresas, 30% básicamente, mantener a un trabajador en el sector formal. Lo que eso ocasiona es que si uno ordena a los trabajadores del más productivo al menos productivo, más o menos hay un corte a partir del cual la gente está en el sector formal, los más productivos, y los menos productivos se quedan en el sector informal. Pero
cuando una persona que está ahí en el límite logra cambiarse al sector formal, tiene acceso a un capital que es muy productivo. Piensen en un trabajador que esté trabajando aquí en Cemex contra esa misma persona que esté en la calle haciendo jugos de naranja. La diferencia de productividad es impresionante. En promedio es 16% más productivo el que esté en el sector formal. Entonces, no solamente es un tema de ingreso, la ventaja de estar en el sector formal, sino también es un tema de cómo puedo yo absorber los choques. Si no sé bien qué sigue en un momento de dificultades económicas o financieras y estoy en el sector formal, tengo una red de apoyo para no quedarme desprotegido. Si estoy en el sector informal, no tengo manera de cuidarme ante estos embates macroeconómicos. Eso ocasiona que en México tengamos una correlación altísima entre los estados más ricos y los estados con más formalidad, entre los estados más formales y los estados que tienen el mejor Estado de Derecho. Hubo una reforma laboral en el 2012 que lo que hizo fue ocasionar que casi el 10% de la población de nuestro país se pasara del sector informal al sector formal, pero es una reforma que ya se está acabando su efecto. Curiosamente, nunca se cambiaron los reglamentos secundarios del IMSS. Entonces, si yo quiero contratar a un trabajador formal, lo puedo hacer, ya me permite la ley contratarlo de tiempo parcial, pero el IMSS no tiene todos los mecanismos para que yo solamente pague una parte proporcional de esta seguridad social. Yo creo que si queremos seguir estudiando el sector formal de una manera rápida, ejecutable en los siguientes meses y que tenga un peso durante los 2 siguientes años, para mí el enfoque principal es asegurarnos que el IMSS sea más flexible en la contratación de los trabajadores. Perfecto. Aquí hay otra pregunta y tiene que ver con política monetaria y lo que dice es, ¿cuál seguirá siendo el mandato de Banco de México? ¿Va a seguir siendo el control de la inflación? Creo yo que si ustedes están preocupados porque el Banco Central vaya a perder su independencia, yo creo que la última institución que pensarían tocar sería el Banco Central, porque el banco ya no es como en los 70s, el banco no es una máquina de imprimir dinero, es el administrador de riesgos de los mercados financieros globales. Y todo el mundo sabe, bueno, quién sabe qué será el tipo de cambio, pero yo sé que cuando el peso se deprecia es porque algo malo está pasando, ¿no? Y eso lo tenemos todos en la cabeza y la administración pública también. A mí no me preocupa en lo más mínimo que el Banco Central vaya a perder su independencia. Sin embargo, el Banco Central no dice en su ley, clarísimo, que su objetivo sea controlar la inflación. Es controlar la inflación al menor costo posible. Y ese menor costo posible es el que tiene un poco más de margen para su interpretación. Hay 5 integrantes en la Junta de Gobierno, 2 de ellos son nuevos. El jueves hay reunión de política monetaria y para 2 de estos 5 integrantes va a ser la segunda junta que tienen. Jonathan Heath, un economista de muchísima reputación, hizo una carrera en el sector privado de décadas, y Gerardo Esquivel, otro economista de muchísima reputación, un académico con doctorado de Harvard. Pero los 2 son nuevos en el Banco Central. Son 2 personas que tienen que aprender a comunicar de una manera eficiente la función de la política monetaria, cuál es el rol que juegan las tasas en controlar la inflación, pero también cuál es el rol que puede jugar disminuir las tasas en fomentar el crecimiento económico. Si hay algunas dudas de si el mandato va a cambiar, puede ser que cambie de manera implícita, es decir, que estén dispuestos a tolerar un poquito más de inflación a cambio de tener un poco más de crecimiento. Han sido muy estrictos con una inflación del 3%, creo yo que ese menor costo posible puede implicar que estén dispuestos a que la inflación se mantenga por ahí del 4 en vez del 3, si eso te ayuda a que se detone el crecimiento a través de más créditos. Okay, queda poco tiempo, pero aquí hay otra pregunta y las estamos respondiendo según el orden en el que nos llegaron. Y dice, ¿crees que el asistencialismo siga manteniendo los niveles de crecimiento y de inversión que aún tenemos o que esto pueda ser un deterioro para la economía? Cuando uno ve la fotografía de las finanzas públicas de nuestro país, nos damos cuenta que solamente el 15% del ingreso del gobierno federal viene de recursos petroleros.
La buena noticia es que ya nada más el 15%, ¿no? Ya diversificamos. La mala noticia es que es el 15% solamente. Veníamos de hace 20 años, 85% de los ingresos eran petroleros. Entonces, hay muchos compromisos que tiene la economía. El gobierno federal tiene que gastar dinero en muchos programas que ya están ahí. Tiene que gastar en seguridad social, tiene que gastar en pensiones, tiene que gastar en muchas cosas. Si queremos tener un gasto social, no hay una respuesta correcta a esto. Hay quien dice que sí hay que apoyar a los más pobres y hay quien dice que no lo sé. Esta no es una pregunta económica, es una pregunta más social. Pero si el enfoque es detonar el gasto social para con eso ayudar a la clase más pobre, la única manera de hacerlo sostenible es asegurándose de dos cosas. La primera, que se haga un gasto más eficiente. El multiplicador fiscal es la mejor manera de medirlo, es cada peso que gasta el gobierno en un peso más cuánto se convierte al final del día en el Producto Interno Bruto. En México el multiplicador fiscal es de 0. Un peso que gasta el gobierno se transforma en exactamente un peso en el Producto Interno Bruto. No hay unas externalidades positivas que ayuden a que el gasto detone el crecimiento económico. Tenemos que asegurarnos que sea más eficiente, menos corrupción, básicamente. La segunda cosa que hay que hacer es asegurarse que si hay ingresos adicionales, principalmente por la estrategia que van a presentar, espero pronto, de Pemex, ese sí se podría transformar en un gasto social de calidad, como se hace en los principales fondos soberanos del mundo. Así lo hace Noruega, así lo hace Islandia, así lo hace el Medio Oriente, y esos ingresos petroleros en México, si se hacen de una manera correcta, creo yo que puede tener un beneficio para el crecimiento. Correcto, queda espacio para una pregunta y dice, ¿por qué no nos hablan más sobre el esquema de pensiones del IMSS y hacia dónde va? Sí es un problema. O sea, las pensiones en México sí están en una situación complicada. No ahorita, pero cuando uno piensa en pensiones hay que pensar en finanzas públicas a 20, 30, 40 años. Dependíamos hasta los 90 de un esquema donde los más jóvenes trabajaban para mantener a los más viejos. Así funcionaba, ¿no? Y funcionaba muy bien, pero funciona bien cuando tienes un bono demográfico, cuando tienes un grupo de jóvenes grande, consistente, que está entrando a la economía, y eso está ayudando a que los más viejos puedan seguir teniendo ingresos. Cuando en el 97 se cambia a un sistema de pensiones privado, lo que sucede es que tenemos un esquema donde el ahorro comenzó a ser importante. Pero en México, pues ahorrar es difícil, ¿no? Para ahorrar primero tienes que ganar, ¿no? Y te tiene que alcanzar para un estilo de vida pues, básico. Casi el 40% de los mexicanos están en pobreza. La pobreza extrema, esos no, la pobreza extrema ha estado disminuyendo de una velocidad bastante rápida, ahorita es cercana al 5% nada más. Pero hay otro 30% de mexicanos que aunque no estén en pobreza extrema, no tienen el mínimo que las instituciones globales o las mexicanas como el Coneval marcan. El tema de las pensiones me parece que es un tema mucho más complicado. No es solamente un tema de si hay que ahorrar más o no, es un tema de cómo le hacemos para que el ingreso se aumente, ¿no? Entonces, todas estas cosas que les hemos estado diciendo de mejorar el esquema de inversión, mejorar el mercado laboral, todo eso debería llevar a un esquema de pensiones más estable. Pues Enrique, muchísimas gracias.